Juan y vamos, listo. Súper, muchas gracias. Sí, ya sale la señal. Pues bueno, buenos días. Creo que me toca a mí iniciar porque esta sesión la voy a moderar yo. Pues bueno, nos da mucho gusto, si hay alguien conectado ahí, que nos acompañe esta mañana para hablar sobre la dimensión deportiva bueno, el ciclo en general busca hablar sobre la dimensión deportiva en la Gran Eurasia, pero esta mañana nos vamos a enfocar en el sureste de Asia y para esta ocasión pues tenemos un invitado que la verdad tengo muchísimas ganas de trabajar con él ya desde hace varios meses, desde que supe que existía y también sus intereses en torno al fenómeno deportivo a Marco Antonio Silva, que además pues también tiene una especialidad en el sureste de Asia, entonces pues moría porque nos platicara justo previo, ustedes no lo vieron, pero previo a esta sesión estábamos platicando justo del fenómeno deportivo en el gran espacio eurasiático, donde están pasando cosas bastante interesantes, y en particular también como contexto de esta sesión, en unos días estamos a nada de que inicien los Juegos del Sureste Asiático, entonces también era como el pretexto perfecto. También como contexto de las sesiones que hemos tenido previamente y sobre todo de la que viene la próxima semana, en estos días pues han habido una serie de eventos deportivos que no suelen ser tan comunes o tan conocidos en el espacio mexicano, o sea, no los tenemos tan en el radar, salvo si participan nuestras selecciones nacionales, quizás por ahí sí podemos ya empezar a mapear algunas participaciones internacionales en Asia, pero en particular los Juegos del Sureste, pues no hay participación mexicana, entonces podrían parecernos bastante lejanos, pero están ocurriendo o van a ocurrir en unos días, y habla también pues de los procesos de integración más allá de las cuestiones políticas y económicas, ¿no? Como también estas naciones a través del deporte pues buscan crear una suerte como de comunidad. Y en el caso de la sesión que viene la próxima semana, pues vamos a estar hablando de la Copa Mundial Sub-17 que acaba de terminar en Qatar hace unos días. Ya si quieren, en esa sesión platicaremos sobre quién hubiéramos esperado que ganaba, si fue o no sorpresivo que de repente Portugal se coronara como campeón de esa Copa Mundial Sub-17, pero bueno. Bueno, entonces para entrar en contexto, primero que nada agradezco a Mónica Ramos, quien está apoyando cada sábado esta iniciativa, nuestra querida coordinadora, y a Marco Antonio, ya le voy a dar la palabra para que iniciemos ahora sí de lleno con la reflexión de esta mañana, pero antes me voy a permitir leer su semblanza. Eh, Marco Antonio Silva, además de ser un gran conocedor del tema deportivo, de que también conoce mucho del espacio del sureste asiático, acaba de iluminarme con un dato bastante interesante, les decía previo a esta sesión. Además de eso, es historiador de arte, curador, gestor cultural y educador. Entonces, este perfil ya también le da un plus que nos permite analizar el fenómeno deportivo pues, con una dimensión más de raíces, más profunda. Es licenciado en Historia del Arte por el Centro de Cultura Casalam. Posteriormente realizó la maestría en Estudios de Asia y África en el Colegio de México, como comentaba, con una especialidad en el sureste de Asia. Ha trabajado como investigador, curador y coordinación de 100 exposiciones relacionadas con el arte universal y con temáticas que abordan al individuo como sujeto artístico. Su más reciente exhibición, Allá donde el sueño llama, se presenta actualmente en el Museo de Arte Contemporáneo de Matamoros, Tamaulipas. Es coautor del libro Las prácticas expositivas, una guía para la producción de exposiciones, publicado por la Secretaría de Cultura y Fundación BBVA Banco. Entonces, pues bueno, con este super perfil, esperamos que tengamos un diálogo muy rico con ustedes. También si hay audiencia, que nos manden sus preguntas. Eh, o algún interesado que quiera saber sobre estos temas, pues este es el momento de preguntarle a un súper experto. Pues bueno, entonces, mi querido Marco, ahora sí, el micro es tuyo.
Muchas gracias por tan linda presentación, Edith. Muchas gracias al grupo de estudios sobre Eurasia. Para mí es un honor estar esta mañana con ustedes y tener esta oportunidad de hablar sobre un tema que me llama muchísimo la atención, que es pues la dimensión geopolítica del deporte, el deporte en su dimensión pues social y algo que a mí me interesa mucho y de lo que abordaré una parte de mi intervención es sobre la parte simbólica, que es un tema que me apasiona, el deporte como un teatro simbólico. Entonces, lo que voy a hacer es leer mi intervención para no balbucear, para no atropellarme, mientras que también paso una pequeña presentación durante una parte de la lectura. Muy bien, entonces, si me permiten, voy a hacer la compartición pues para que veamos y nos ubiquemos un poco en el sureste de Asia, para que tengamos ahí más o menos la referencia o la georreferencia de dónde estoy hablando. Bueno, voy a comenzar. Primera parte, mi introducción se llama El Teatro del Consenso. Cada 2 años, bajo un cielo cargado de banderas y fuegos artificiales, el sureste de Asia, institucionalizado por la organización ASEAN, se reúne para celebrar sus juegos subregionales. Los bianuales Southeast Asian Games, o SEA Games, constituyen uno de los rituales deportivos de hecho más longevos del continente. Se trata de una suerte de espejo regional donde la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, ASEAN, se contempla a sí misma. Concebidos en 1959, en plena Guerra Fría, los Juegos nacieron como una estrategia diplomática, a saber, el deporte como vacuna contra la fragmentación política, el músculo como metáfora del progreso. Desde entonces, su objetivo declarado ha sido fomentar la amistad y el entendimiento entre los pueblos del sureste asiático. Sin embargo, más que un campo de juego, los Sea Games se han convertido en un teatro donde la unidad regional se ensaya con fervor, pero rara vez se alcanza. El 17 de mayo de 2023, la euforia era palpable en el Estadio Nacional Morodok Techo de Phnom Penh, Camboya. Un set, primer ministro de dicho país, aplaude eufórico. El show está a punto de concluir y no obstante los problemas derivados de la complejidad de los mega eventos, el consenso es casi total. Los 32º Southeast Asian Games son un éxito. Camboya había llegado. La anfitriona solventó la intrincada organización del circo y, según los fans, ahora contaba con una nueva o renovada infraestructura que bien podría beneficiar a la población. Además, había recibido de manera muy importante una buena dosis de know-how sobre cómo realizar acontecimientos de alta complejidad. Y sobre todo, Camboya ya podía ser tomada en serio como un país viable en un mundo de eventos globales. El golpe de relaciones públicas es bastante efectivo. La espectacular ceremonia de clausura da la impresión de que estos juegos regionales son una importante catapulta, tanto para la proyección a escala ASEAN del anfitrión, como aquella que va más allá. El escenario de Asian Empero es notablemente distinto 2 años después. El 9 de diciembre, bueno, me regreso acá. El 9 de diciembre de este año deberán inaugurarse los 33º Southeast Asian Games en Bangkok. Son bianuales, entonces son muy intensos. Son los juegos subregionales más intensos. Pero este año ha sido marcado, entre otras cosas, por la continuación de la guerra civil en Myanmar, la crisis social en Indonesia, la perenne crisis política de Tailandia y, de manera más apremiante, la crisis fronteriza y violenta entre Camboya y Tailandia, asunto que definitivamente tiene un efecto en los juegos,
ya que tan solo hace una semana Camboya pudo confirmar, ella que había sido la anfitriona anterior, pudo confirmar que sí acudiría a la fiesta atlética en la contenciosa Tailandia, donde por supuesto espera un recibimiento no particularmente agradable. Bien, bueno, ¿para qué sirven los Southeast Asian Games? Los Sea Games, bueno, aquí tenemos una imagen de la institución que rige, que se supone que es apolítica, que es neutral, etcétera, como ustedes quieran verlo, pero bueno, es la Southeast Asian Games Federation, que incluye a los 11 países de la región del ASEAN. Y bueno, eh, entonces, los Southeast Asian Games tienen como objetivo, pues, fomentar la unidad, la amistad y la excelencia deportiva a través de la competencia justa, el intercambio el cultural y la promoción de estilos de vida sanos. El eslogan es una región, un espíritu, una meta, ¿no? Eh, y el moto, es decir, podemos decir que es la misión y la visión, ¿no? De los Southeast Asian Games. Unidad en el deporte, fuerza en la diversidad. Bueno, también se pueden entender estos juegos como la oportunidad de ver algo extremadamente raro entre los deportistas de la zona ASEAN, ganar. En efecto, estos campeonatos permiten que las 11 delegaciones participantes repartan medallas a sus atletas, quienes viven en el enorme reto de pertenecer al segundo continente más competitivo en términos de alto rendimiento, considerando los medalleros de sendos Juegos Olímpicos de verano e invierno. Bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos em, un medallero comparativo de los últimos Southeast Asian Games con un medallero muy abultado, ¿no? Porque ahorita voy a hablar de ello. Y de ahí comparamos con las medallas que ganan los países del sureste de Asia en Juegos Olímpicos, también considerando que los Juegos de París tienen un asterisco. Este asterisco son las 70 medallas que el Comité Olímpico Internacional regaló de Rusia al resto del mundo al vetarla, ¿no? Porque, bueno, más o menos era un poco la proyección que venía teniendo Rusia de ganar medallas. Solamente obtuvo dos, obtuvo ocho. Y bueno, pues todos esos juegos tienen asterisco, hay que decirlo pues tal cual. Bueno, pues ahí está el comparativo, ¿no? Pues, bueno, pues ahí está. Bueno, además de las aspiraciones de políticos, diplomáticos y otros personajes de pantalón largo, los Sea Games sirven para fomentar los deportes del calendario olímpico, las tradiciones deportivas regionales y también las de cada estado participante. Los Sea Games ayudan a fomentar la competencia local, crear rivalidades en general o en deportes en específico. Es cierto que también surge el intercambio e intercomunicación entre participantes y fans. Un asunto profundamente, bueno, y bueno, para no ser tan venenoso, es cierto que también dejan algo de infraestructura. Este año fue el gran año del sureste de Asia en tanto a megaeventos. Singapur fue la anfitriona emergente de una vez que le quitaron los campeonatos a Rusia, bueno, pues cayeron en Singapur de los mundiales del deportes acuáticos, la ex FINA, ahora que se llama World Aquatics. Recordar que los deportes acuáticos, el atletismo y la gimnasia son prácticamente la columna vertebral de los Juegos Olímpicos. Tailandia realizó el Campeonato Mundial Femenil de Voleibol, un deporte tremendamente popular en Asia y en el sureste de Asia. Filipinas, que últimamente ha despuntado como gran organizadora de mega eventos, organizó la parte masculina de los campeonatos de voleibol. Y Yakarta no hace tanto, aunque bueno, aquello acabó robándose la nota otra cosa, organizó el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística. Aunque también, volviendo al veneno, pasa mucho con estos países, algo similar que como con México,
que se organizan megaeventos y pues, podemos utilizar un símil. Organizar un megaevento es como hacer una cena exquisita, lujosa, riquísima, maravillosa, pero en la que el anfitrión únicamente come la sopa, no llega a los manjares más deliciosos, ¿no? Que es lo que pasa a México cuando en el 90% de los megaeventos que organiza, ¿verdad? Entonces eso está pasando en sureste de Asia. Sin embargo, también se achacan a los Southeast Asian Games que haya una infraestructura que quede ahí y sobre todo, como dije antes, know-how. Bueno. em, un asunto profundamente llamativo de estos juegos es el programa deportivo, que únicamente puede ser descrito con el participio inglés bloated. Ot- Otrora, dicho programa había sido construido prácticamente a partir de la discrecionalidad del país anfitrión. A partir de este año, empero, hay reglas algo más estrictas para diseñar el programa de competencias de los juegos. No obstante, en Tailandia 2025 se disputará la fabulosa cantidad de 50 deportes, que incluyen 33 olímpicos. Nada más quedó fuera el surf, tanto de verano y también incluye deportes de invierno, además de otros ampliamente populares en Asia como el kabaddi o el wushu y los esports que ahora están tan en auge en Asia y aquellos de interés en particular para la zona ASEAN, como son el Sepak Takraw, el Penchat Silat y el Muay Thai. Bien. Sí. Guy Debord advirtió que vivimos en una sociedad del espectáculo, donde la representación sustituye la experiencia y la imagen se impone sobre la realidad. En este sentido, los Southeast Asian Games funcionan como una máquina de imágenes. Atletas heroicos, ceremonias coreográficas, discursos sobre la paz regional, que obvio no hay. Lo que se muestra no es tanto la cooperación efectiva entre las naciones como la fantasía de esa cooperación. Cada evento, cuidadosamente televisado, es una pieza del mosaico visual con la que la ASEAN busca encarnar su sueño integrador. Un sureste asiático moderno, estable y armónico que ha dejado atrás los conflictos del siglo XX. Pues no. Pero como todo espectáculo, lo que deslumbra no siempre coincide con lo que ocurre tras bambalinas. En los SEA Games, esta narración se traslada al ámbito nacional, del ámbito nacional al regional. Los atletas, como en tantos juegos, desfilan bajo sus banderas, pero el telón de fondo es la idea de una familia ASEAN, una fraternidad de 11 países que se miran con cortesía diplomática, aunque mantengan tensiones fronterizas muy graves, que se haga la vista gorda ante los regímenes autoritarios o haya abismos de desigualdad. La realidad en territorio choca o contradice las buenas intenciones y la parafernalia discursiva de los juegos. El deporte, en este contexto, se convierte en una herramienta narrativa, una forma de decir somos uno, aunque la historia, la política y la economía insistan en lo contrario. Byung-Chul Han sostiene que vivimos en una sociedad del rendimiento, donde la autoexplotación reemplaza la coerción externa. El atleta encarna esta lógica. Su cuerpo es un proyecto, una empresa personal que se mide en segundos y medallas. En los Southeast Asian Games, el cuerpo del deportista deviene en emblema de la región, joven, disciplinado, resiliente y también añadiría obediente. Em, pero esta imagen también oculta una estructura de competencia feroz entre las propias naciones, que acaso buscan en el medallero una confirmación simbólica de su modernidad. La retórica de la integración se sostiene sobre la gramática del rendimiento. Ganar se vuelve un acto patriótico, perder una vergüenza diplomática. La paradoja es evidente. Los Southeast Asian Games se presentan como una celebración del nosotros, pero funcionan a través del yo contra el otro.
Bajo la retórica de la amistad regional persiste un nacionalismo rampante que se sublima en espectáculo. Empero, y bueno, ya lo había mencionado un poco. Con Southeast Asian Games sucede algo similar que con otros juegos menores, pues son realmente juegos de calidad muy discreta, por decirlo de una manera muy educada. Un fenómeno de disonancia cognitiva. La edición de 2023 se saldó con la cómoda victoria vietnamita en la tabla de medallas. Sin embargo, un año después, en París 2024, como es costumbre en los Juegos Olímpicos, Vietnam brilló por su ausencia en el listado final de recompensas. A nivel global, Vietnam es deportivamente irrelevante, pero deslumbra con buenas cosechas de metales en los juegos locales. Por supuesto, esto es aprovechado por las autoridades que se vanaglorian de tan abultado resultado. De hecho, pasa algo bastante similar a la experiencia mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Panamericanos versus los Juegos Olímpicos, donde hay una cantidad espectacular de recompensas que no tiene reflejo, pero bajo ninguna circunstancia, en Juegos Olímpicos. Hablemos ahora del simulacro de la armonía y los Sea Games de Tailandia 2025. Jean Baudrillard bien podría haber dicho que los Sea Games no son en realidad juegos de la integración, sino su simulacro, una hiperrealidad donde el consenso se representa hasta volverse indistinguible de la verdad. La ASEAN no necesita integrarse verdaderamente mientras pueda producir imágenes convincentes de su integración. Y sin embargo, el espectáculo tiene su eficacia, porque en la era de la imagen, las apariencias producen realidades. Mientras las antorchas sigan encendiéndose, los Sea Games seguirán funcionando como una liturgia del regionalismo, un recordatorio de lo que la ASEAN quiere ser, aunque todavía no lo sea. En este sentido, el poder simbólico del deporte no reside en su capacidad para unir, sino en su habilidad para fingir que ya lo ha hecho. Y esa ficción, como toda ficción bien construida, resulta tan seductora que incluso quienes la conocen a veces eligen creer en ella. También Tailandia ha prometido que los Sea Games de 2025 serán los más espectaculares de la historia. Y uno sospecha desde el primer anuncio que la palabra espectacular no es casual. El espectáculo, como describió Debord, no es un conjunto de imágenes, sino una relación social mediada por imágenes. En este sentido, los Southeast Asian Games se celebran técnicamente en estadios. Sin embargo, su importancia radica en el número de pantallas en los que se proyectarán. Por lo que Tailandia no busca organizar realmente un evento deportivo, sino dirigir una ópera regional de autocelebración con guión de la ASEAN y coreografía de su propia vanidad. En Bangkok, los comunicados oficiales hablan de una nueva era de integración, de unidad a través del deporte, de paz duradera. Uno lee estas frases y siente que la ASEAN quisiera creer en su propio mito, aunque tenga grietas visibles. Persistencia del colapso del orden y la guerra civil en Myanmar, que por supuesto puede participar sin ningún problema, aunque sepamos que el Estado birmano ataca deliberadamente a la población civil y ahí no hay castigo. Va a desfilar con todo el derecho y se les va a aplaudir. Bueno, quién sabe. Em, Protestas masivas y disturbios que se extendieron por el archipiélago indonesio, marcando uno de los desafíos internos más complejos para este país desde la democracia. La seria crisis fronteriza entre Camboya y Tailandia, que deriva en enfrentamientos militares intensos en julio de 2025, con una plétora de ataques aéreos por parte de Tailandia contra objetivos camboyanos, situación que generó tanto muertes civiles
y soldados como decenas de miles de desplazados. Ese es el entorno en el que se van a hacer los Southeast Asian Games. Y bueno, y ahora las inundaciones. Los juegos se van a realizar en varias provincias y según Tailandia tuvo las peores lluvias en 300 años. Hay venues que están inundadas, así, bajo el agua. Y bueno, pues de aquí al 9 de diciembre, bueno, a ver qué se las pueden desasolvar. Y si alguien quiere ir, por supuesto, ¿no? Es decir, hay toda una tormenta perfecta de crisis ante estos juegos. Pero nada de esto debe contaminar el relato. Los Southeast Asian Games son un acto de purificación. El estadio de Bangkok, bueno, pues todavía no lo vemos, pero imaginemos con el de Phnom Penh. El estadio de Bangkok en el acto inaugural se convertirá en el altar de la armonía regional. Miles de cuerpos perfectamente sincronizados ejecutarán coreografías que exaltan la diversidad cultural. Cada país desfilará como si nada los separara del otro, como si el dolor histórico hubiera sido resuelto mediante el diseño gráfico. Allí donde hubo frontera, el espectáculo plantará una flor. Allí donde hubo conflictos, pues habrá fuegos artificiales. Jean Baudrillard habría sonreído. El signo reemplaza la cosa, la armonía reemplaza la historia. Y así, la ceremonia inaugural será el punto máximo de una hiperrealidad. La ASEAN, una ASEAN sin desigualdades, sin autoritarismo, sin heridas coloniales, sin cuentas pendientes entre estados colindantes. El público no verá el sureste asiático, verá su doble ideal, su doppelganger, su versión digital, su retrato retocado. Lo real quedará fuera del encuadre. El atleta en este teatro no compite, interpreta. Su cuerpo es un mensaje, sus músculos una metáfora del progreso. El sudor se vuelve el perfume del regionalismo. Como escribió Han, el sujeto contemporáneo ya no es oprimido por el amo, sino por su propio rendimiento. Se explota a sí mismo en nombre de la superación. En los Southeast Asian Games 2025, cada atleta será un pequeño emblema de la ASEAN dominada por la economía globalista. El atleta tiene que ser disciplinado, eficiente, competitivo, pero sonriente. El cuerpo del deportista tailandés, filipino, vietnamita, indonesio, no pertenece ya a su nación, sino a una empresa colectiva llamada el Sureste de Asia Moderno. El deporte se vuelve una tecnología moral, una pedagogía del optimismo. Ganar es demostrar que el sistema funciona. Perder una en sintonía del consenso. Y sin embargo, los cuerpos dicen lo que el discurso calla. En el mismo país que celebra, en el mismo país que celebra sus atletas, el gobierno predica inclusión, pero en los Southeast Asian Games sucede que las minorías étnicas quedan fuera del escenario. Los Southeast Asian Games son más bien vitrina del cuerpo ideal del Estado. Un cuerpo joven, sano y patriótico. Y todo lo que no cabe en esa forma, el cuerpo trans, el cuerpo empobrecido, el cuerpo migrante, queda fuera del encuadre. El espectáculo necesita pureza visual. Naomi Klein nos enseñó que el capitalismo contemporáneo ya no vende productos, sino logos. Los ASEAN son su campaña publicitaria más ambiciosa. La ASEAN, eh, los ASEAN 2025, los juegos de estos países lo entendieron bien. No necesitan integrarse, necesitan parecer que se integran. Son una oportunidad estos juegos para reposicionar su maltrecha marca en el mundo. Voy a terminar la presentación. En el mundo. Su maltrecha marca en el mundo. El logotipo oficial que vimos, un arco iris estilizado que evoca unidad y movimiento, no representa la realidad, sino una aspiración.
El discurso inaugural probablemente repetirá las frases, las palabras fetiche, paz, progreso, integración, región, etc. Pero en los pasillos del poder se negocian otras cosas, que cesen las hostilidades, que nadie hable mal de los ASEAN, que nadie toque los temas que los países, que los estados no quieren tocar. El deporte es un rostro amable de la diplomacia. Es una distracción bastante elegante. Una familia, muchos pueblos, reza el eslogan de ASEAN, pero toda la familia tiene secretos. Los ASEAN como familia es una institución cortesana. Se sonríe mucho, se discute poco. En los Southeast Asian Games, esta diplomacia, acaso conspiración del silencio, alcanza su forma más refinada, la competencia sin aparente conflicto, la rivalidad sin política, el aplauso sin memoria. Hay algo perversamente bello en ese silencio. Es un silencio dorado, coreografiado, lleno de luces. El sureste de Asia ha hecho del silencio su estrategia diplomática. No confrontar, no incomodar, no criticar, hacerse de la vista gorda. Los Southeast Asian Games son la expresión más acabada de esta estética. Un evento que transforma la omisión en virtud. Y tal vez debamos admitirlo. El simulacro tiene su encanto. Hay algo profundamente humano en creer que el deporte puede redimir lo que la política corrompe. En esta belleza tan cuidadosamente producida se esconde la trampa más dulce, la ilusión de unidad. La Asia no invita al mundo a mirar un espectáculo, lo invita a creer en él. En la integración regional ocurre así en el terreno del deseo, no del hecho. Y me lanzo a mis conclusiones. Y estas conclusiones las nombro el espejo roto, el roto de la integración. Lacan decía que el sujeto nace ante un espejo. En este instante, el stade du miroir, el niño se reconoce en su reflejo y cree verse entero. Pero esa imagen no es real. Es una ilusión de unidad que oculta la fragmentación interior. Los Southeast Asian Games repiten ese gesto. Son el momento del espejo de la ASEAN. El sureste asiático se contempla en un desfile de banderas, en sus himnos, en su medallero, y cree verse maduro. Pero lo que ve es una proyección. En los Southeast Asian Games 2025, la ASEAN no se integra, se imagina integrada. La identidad regional es un reflejo narcisístico que disfraza las grietas. El espejo tailandés devolverá una imagen deseada, bueno, esperemos. Una ASEAN fuerte y unida, que pues no, no es cierto. Pero como en Lacan, lo que el espejo muestra es una totalidad imaginaria, lo que oculta, la falta. Esta falta es la verdad del sujeto regional, una colección de fragmentos que ha aprendido a posar frente a la cámara. Y así, cuando nos preguntamos cómo ayudan los Southeast Asian Games a la integración regional, que era la pregunta inicial de esta intervención, pues ayudan en la medida en que sostienen el espejismo. Ofrecen una pantalla donde las fracturas pueden maquillarse. El deporte no integra, identifica, no une a los pueblos, los ordena dentro de una narrativa visual. Los Southeast Asian Games no son el camino hacia la integración, sino el espejo donde la integración se imagina posible. El espejo de Lacan nunca miente, solo devuelve la imagen que el sujeto necesita para soportar su falta. Los Southeast Asian Games 2025 serán eso, el espejo que la ASEAN necesita para no mirar su fractura. El espectáculo termina como empieza, como una imagen. Imaginemos el 20 de diciembre, en la clausura. Las luces del estadio se apagan y el fuego se extingue, pero la pantalla continúa brillando, obstinada, como si se negara a aceptar la oscuridad. Es la persistencia del reflejo. La ASEAN mirándose todavía
buscando en esa superficie luminosa la confirmación de que existe. Los Southeast Asian Games 2025 habrán cumplido su propósito: hacer visible una unidad que no existe, pero cuya imagen es necesaria. Toda integración comienza con un malentendido, y el sureste asiático, como un niño ante el espejo, ha decidido creer en la perfección de su reflejo. Tailandia habrá ofrecido un espectáculo irreprochable, tal vez. Y sin embargo, debajo de esa belleza seguirá palpitando la falta, la ausencia de una voz común coherente, de una justicia compartida. Cuando el último atleta abandone la pista, quedará una pregunta sin respuesta. ¿Qué somos cuando el espejo se apaga? Quizá solo espectadores de nuestra propia ilusión, quizá una suma de reflejos, quizá una región que aún no sabe mirarse sin tantos filtros ni un guión tan acotado. El deporte puede imitar a la integración, pero no reemplazarla. La armonía puede representarse, pero no vivirse. Y la unidad, cuando se construye sobre el espejo, siempre corre el riesgo de romperse al primer aplauso o a la primera escaramuza en una frontera. Y cuando ese espejo se rompa, porque todo espejo se rompe, quizá entre los fragmentos aparezca por fin un reflejo más honesto, no el de una región perfecta, ni mucho menos, sino el de pueblos capaces de verse tal como son, con sus fisuras, sus contradicciones, su belleza imperfecta. Solo entonces quizá el sureste de Asia deje de representarse para comenzar a reconocerse, y la integración despojada de show empiece por fin a existir. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, Marco. Yo sabía que, o sea, tu presentación iba a ser increíble. Eh, Has dicho muchísimas cosas y además con esta, eh, ¿cómo lo diría? Con este discurso también muy bello que preparaste, o sea, muy contundente, la verdad. Por ejemplo, quienes estamos en esto del estudio o que nos estamos acercando a esto de la diplomacia deportiva, pues sí compramos este discurso bonito, ¿no? De que el deporte, bueno, leí hace poco una actualización de Stuart Murray, que es uno de los referentes de la diplomacia deportiva, y él decía en publicación más reciente que él ya no cree tanto en esto del deporte como un lenguaje universal, ¿no? Porque decía que al final hay muchos retos dentro de las naciones, que al final, aunque el deporte es cierto se entienda y todos juguemos fútbol o todos juguemos una disciplina, pues al final estas diferencias o estos retos o sí, pues estas divisiones más profundas son las que mantienen o que se manifiestan también en el sistema deportivo, ¿no? Entonces, que eso deben ver, que es un discurso también de Naciones Unidas en la actualidad, de el deporte para la paz y el desarrollo, porque es un lenguaje universal, ¿no? Porque es algo que todas las naciones, independientemente de de sus identidades, de sus luchas históricas, etcétera, pues van a entender que es un lenguaje común, ¿no? Pues Murray decía esto, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo ya en este momento. Hay muchas minorías, mucha segregación todavía en el deporte. El tema, por ejemplo, de la participación de mujeres, que en el caso de París 2024, pues me pareció más bien forzada, porque no solo se trata de que haya más cuotas para que las mujeres, bueno, es una política ¿cómo se dice? Restaurativa, ¿no? De vamos a dar más cupos para que las mujeres participen, pero el fenómeno deportivo va más allá de eso, ¿no? Va en los entrenadores, los árbitros, los medios de comunicación. Todavía en París 2024 vimos imágenes de sexualización de las deportistas, o sea, al final pues no se superan estos retos estructurales en torno al fenómeno deportivo. Pero más aún, o sea, si ya de por sí hablar de división hombre-mujer femenino masculino ya es un tema en el sistema deportivo, añadámosle además las diversidades sexuales, pues eso es un nivel mayor, un reto mayor para el sistema deportivo y que, por ejemplo, en el espacio del sureste asiático creo que es importante también empezar a reflexionar sobre estas minorías, ¿no? Y más aún de minorías étnicas que también no terminan de tener participación en el sistema deportivo, o esto que llega a suceder, ¿no? La apropiación o la exotización de estas figuras, ¿no? De, unos juegos indígenas, qué interesante, ¿no?
pero no es integral, no es genuino realmente lograr esta integración en los discursos nacionalistas, ¿no? Definitivamente es lo que nos acabas de presentar es, hay muchísimas cosas que decir, em, casi que te diría, no sé por dónde empezar. Para empezar, creo que decir, ¿no? Hablar del fenómeno del sureste de Asia, nos acabas de ofrecer un panorama bastante, nos acabas de poner o introducir muy bien a lo que implica el fenómeno deportivo en este espacio tan desconocido para México, que es el sureste de Asia. Yo a duras penas casi que sabía que eran los SEA Games, y tú nos acabas de contar la historia, qué responde, y la esencia original de esta propuesta de panel era justo eso, ¿no? Porque como internacionalista identificaba que pues el sureste de Asia ha tenido muchos retos para lograr esta integración. Muchos de los procesos de integración en el mundo han tenido esto, pero es interesante cómo a veces también el deporte se utiliza bajo estas lógicas románticas, ¿no? Ah, sí, sí, es universal, inocente, ¿no? También esto de que el fenómeno deportivo puede ser inocente, cuando se nos olvida que su naturaleza es competitiva, ¿no? Pero que es inocente y entonces parte de esa base como inocente del deporte y se dice, ah, pues puede lograr integrar, ¿no? Acercar a las naciones. Ese es otro de los discursos que solemos manejar muy romántico, ¿no? Tú lo planteaste creo que de una manera mucho mejor en tu relatoría, pero yo te lo diré así, ¿no? Es como muy romántico lograr esta integración regional. Y en el caso del sureste de Asia, me parece que sí hay retos muy estructurales que ya tienen una gran historia en impulsar este proceso de integración que responde a dinámicas de la Guerra Fría, a geopolítica pura de la época, que se mantienen estas divisiones, estos retos que se vislumbraban desde cuando surge este mecanismo de integración. Y es interesante que entonces veamos que tiene sus propios juegos, ¿no? Deportivos. Esto también los fenómenos de los, y ese es otro nivel de análisis que me llama mucho la atención. Creo que ahí, por ejemplo, bueno, no había presentado, pero está con nosotros una estudiante que está muy interesada en estos temas deportivos, es un internacionalista que le interesan estos temas. Y ahí hay potencial, ¿no? De líneas de investigación, por ejemplo, comparar los procesos de integración regionales a partir del fenómeno deportivo, porque hay muchos juegos o eventos deportivos internacionales con vocación regional, ¿no? Tú acabas de mencionar también de este lado del charco o del mundo, el caso de los Juegos Centroamericanos, que tampoco se estudia muchísimo qué es lo que sucede con esto, el discurso de los centroamericanos, ¿no? Cuando finalmente México se reconoce centroamericano, porque pareciera que nunca en la vida nos reconocemos como parte de este espacio, nos reconocemos mucho más como Norteamérica y estamos súper orgullosos de tener una Copa Mundial compartida en esta región, que también vemos, ¿no? Este regionalismo norteamericano, que también era o está en pincitas del regionalismo que se tenía en términos económicos. Estamos viendo quizás el final del Tratado de Libre Comercio que se tenía esta integración. Y hablar de una Copa Mundial regional, que también es, desde que se planteó, dije, sí, será posible que superemos ya lo económico y empecemos a hablar de cuestiones culturales. Mi impresión a estas alturas es que no. Pero pues tú analizaste el caso del sureste de Asia y me parece que acabas de poner los puntos sobre las is respecto a este tema, ¿no? La otra, el tema de la espectacularización de los deportes, ¿no? Ahí justo Carlos, y aquí hago un comercial, en la última sesión de este panel vamos a tener a Carlos Puyero, que es un internacionalista que estudia estos temas, y él en uno de sus textos analiza esto, ¿no? De cómo el sistema deportivo se ha ido politizando, o sea, este fenómeno de cómo se ha ido politizando, otra vez repartiendo de esto de, se supone que el deporte es inocente, se supone que la Carta Olímpica, que era lo que debatíamos previo a, a la transmisión, se supone que la Carta Olímpica no habla de países, no habla de Estados-nación, habla de comités olímpicos nacionales, y ahí, bueno, ya viene la perversión o la contaminación del fenómeno deportivo en el movimiento olímpico, eh, pero pues, ¿cómo se llama? Cuando agregas este nivel ya político, se va complicando, ¿no? Entonces, Carlos lo que hace en este texto es hablar de cómo se va politizando el deporte, pero él dice, no solo, no, o sea, no se les olvide que no solo es el tema político, también el tema económico y que en algún punto, sobre todo a finales del siglo XX, se empieza a espectacularizar cañón el fenómeno deportivo, esto que tú decías de las audiencias, de que se empieza a medir ya no por bueno, los medalleros siguen siendo importantes. Pues sí, ahí lo que dice Moni, ¿no? Simplemente un dato impactante.
hay más estados-nación en la FIFA, o sea, increíblemente se supone que el órgano de educación universal para nosotros internacionalistas es la ONU, que tiene 190 y tantos miembros, pero la FIFA tiene 211 naciones reconocidas como naciones, ¿no? Eso es para impactante, ¿no? De cómo funciona esta cuestión en un organismo deportivo. Pero regresando a esto que les comentaba de la espectacularización, pues ya se mide por las audiencias, por cuántas marcas están sponsoreando los eventos, las ganancias económicas también, sobre todo creo que en el caso de las copas mundiales, no sé qué tanto en eventos como el sureste de Asia, pero también esto que se los vende de manera muy romántica de las diplomacias, diplomacia pública, cultural, del posicionar las imágenes de los estados, pero yo siempre he dicho, sí, pero son imágenes perversas, ¿no? O sea, Tailandia obviamente que quiere posicionar como un referente en la región para decir, miren, yo sí puedo organizar, a pesar de todos los retos estructurales, a pesar de haber tenido una fuerte inestabilidad política o de seguridad hasta hace unos meses con Camboya, ahorita está enfrentando las fuertes inundaciones. A pesar de todo eso, va a organizar un evento deportivo de talla internacional, ¿no? Entonces, pues eso habla de cómo a veces también le damos mucha importancia a eso del espectáculo y que está generando resentimientos sociales, ¿no? Ya hemos visto muchos de los eventos, de los megaeventos deportivos, la Copa Mundial no está siendo la excepción, de inconformidades por parte de las sociedades de esos países anfitriones, ¿no? O sea, que ya no están tan de acuerdo que se organicen estos eventos y al menos en el caso de México, pues se dice, ¿no? Pongan atención a lo que sí es prioritario, ¿no? Una Copa Mundial no lo es. En fin, pues bueno, la verdad es que me encantó tu presentación, estoy fascinadísima y pues no sé si hay un comentario o bueno, una pregunta de uno de nuestros miembros del grupo que está siguiendo la transmisión por Facebook. No es propiamente sobre el sureste, pero sí es algo que tú también nos comentaste previo a la sesión que te interesa, ¿no? Y entonces la pregunta dice, ¿qué tan factible es que Israel sea vetada por la FIFA de la Copa Mundial? Eric Cantona, un famoso exjugador, ha sido muy tajante al respecto. ¿Hay algunas otras sanciones deportivas a Israel por Gaza? Y bueno, un poco quizás lo que sí podríamos hacer, mi querido, bueno, además de que respondas esta pregunta que no tiene mucho que ver con el sureste, quizás también sea el pretexto para que nos compartas lo que estábamos platicando en previo con Moni de lo que sucedió con Indonesia, ¿no? Que también es del sureste de Asia y que a propósito de estas sanciones y de esta doble moral que estábamos discutiendo previo a la sesión respecto a Israel, pues que ha sido una de las afectadas, ¿no? Esa sería una. Y no sé si Paola y Moni, que están aquí en la sesión, tengan alguna pregunta. Me parece que Moni sí, entonces, a ver, Moni, antes de que nos vuelva a hablar Marco. Sí, más bien antes de pasar, por ejemplo, a Israel o a una visión más global, tengo un par de preguntas sobre los Juegos del Sudeste Asiático. Primero, una simple, ¿se puede considerar a Vietnam como la potencia deportiva en el sudeste de Asia? Y segundo, mencionaste las 11 naciones, entonces ese número 11 es como muy reciente, sospecho que es Timor-Leste, ¿no? Y tercero, bueno, nos habías mencionado también mucho de la presentación. No sé si Tailandia está en un momento de proyección internacional pensando en que están los Juegos del Sudeste Asiático y hace un par de semanas con toda la controversia o la semana pasada fue el concurso de Miss Universo que tengo entendido que fue en Tailandia. Entonces, por ejemplo, en algún momento, hace 3 años tal vez, hablamos de cómo se utilizan estos eventos deportivos como proyección internacional, tomando el ejemplo de 2008 con China, pero cómo puede salir mal, ¿no? Si no, por ejemplo, en Rusia, en los Juegos de Invierno, no se abrió un aro de las, uno de los aros olímpicos en la inauguración. A Brasil se le puso el agua verde de la alberca olímpica. Entonces, no sé si tu percepción de Tailandia puede ser similar como esta proyección que probablemente salga mal. Gracias. Sí. Bueno, Vietnam se ha convertido en la potencia de los Southeast Asian Games. Pero ya es lo que hablaba yo de esta disonancia cognitiva. Sin embargo, al día de hoy Vietnam no tiene deportistas en el top 8 del mundo.
El sureste de Asia a nivel olímpico, que digamos que es como el rasero que en el podemos medir todo, es bastante competitiva en tres deportes. El principal, el bádminton, donde Indonesia, Malasia y Tailandia son potencias o tienen una presencia de ganar muy importante. El segundo, el levantamiento de pesas o la halterofilia, donde a veces quedan uno, dos, tres, los sean. Y en tercer lugar, el boxeo, donde ha habido una presencia sobre todo de Tailandia y Filipinas. Ahora, hay otro deporte, por ejemplo, la escalada, pues sí, la escalada, donde Indonesia es también sumamente competitiva. Pero digamos que son esos deportes de nicho. A lo mejor Vietnam tiene los cuatro mejores corredores, los mejores sprinters de 100 metros de del sureste de Asia. Y a lo mejor tiene los cuatro mejores sprinters de 100 metros libres en natación. Pero esos nadadores no tienen ningún nivel mundial, con todo, con el perdón de Vietnam. Entonces, sí, Vietnam es la potencia en los Southeast Asian Games, porque tiene, digamos, en deportes tradicionales tiene presencia. Pero cuando hablamos ya de los deportes de nicho verdaderamente competitivos, Vietnam desaparece. Cero a la izquierda. Su último medallista fue un conocido tirador, ¿no? Tiro deportivo. Y fuera de allí brilla por su ausencia Vietnam, ¿no? Entonces, bueno, pues es como México, es la potencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero de esta región, la que destaca en Olimpiada, pues es Cuba, ¿no? Al día de hoy. No, aunque Cuba ya no tenga esos números de medallas que tenía antes y que ahora la supera México, mantiene una élite deportiva que sí tiene un efecto multiplicador en Juegos Olímpicos que México simplemente no tiene, no hay. Y también podríamos hablar de eso. Y bueno, después, ay, ¿cuál era la segunda? Ya se me olvidó porque me quedé con lo de Vietnam. Este, La segunda era sobre, ya se me olvidó a mí también. La tercera era No, sobre la sobre, proyección de Tailandia. ah, sí, sobre, bueno, Tailandia. Es que fíjate, Tailandia tiene una tradición muy consolidada de megaeventos. Tailandia era la rescatista, era como México, en la que rescataba juegos cuando ya no iban a salir. Bangkok ha organizado cuatro veces los Juegos Asiáticos, el equivalente de los Juegos Panamericanos. Cuatro veces, una por gusto, dos porque le dijeron, ay, por favor, sálvalos, porque nadie quería. Y la última también por gusto. Entonces, hay bastante know-how. Los Juegos del Sureste Asiático les toca organizarlos casi por rotación. Es que son unos juegos súper intensos porque son bianuales, cada 2 años. Aquí al menos nos hacen descansar 4 años de los Juegos del Centroamericanos y del Caribe y de los Panamericanos. Podemos descansar 4 años. Aunque bueno, en 23 si alguien tuvo la brillantísima idea de hacerlos los dos el mismo año, ¿no? En el sureste de Asia se encuentran cada 2 años, entonces se los tienen que rotar. Entonces en algún momento le tocan, nada más por la lista, así como te tocan a ti, a ver, así como en la escuela, te tocan las tortas, te tocan las cocas, así se los van, ¿no? Bueno, claro, de una manera más diplomática, pero prácticamente. Entonces, por ejemplo, Camboya no los había organizado nunca. No tenía modo. Y ahora los podría volver a hacer, pero bueno, a ver. Em, bueno, por ejemplo, esto de las mises, ese es un tema también para llamar a un especialista. En Tailandia, recordemos que Tailandia es un país budista, que no tiene estas cuestiones restrictivas de los países musulmanes sufi, como Indonesia. No, no sufi, sino, ay, perdón, me equivoqué. Bueno, que no son chiitas, ¿no? Sino son de la rama más tradicional del Islam, que se antoja muy difícil de hacer en países como Malasia o como Indonesia. Inclusive en Singapur, donde el Estado tiene un control muy férreo de la moral, ¿no? Entonces, en Tailandia, no. En Tailandia, bueno, no quiero ir a clichés, pero tienen
Es conocida mundialmente por tener algunas manifestaciones de diversidad sexual, de temas de belleza muy amplios, donde esto de hacer concursos de Misses es de lo más común, ¿no? De lo más común. Tailandia también ya organizó, el de voleibol es muy popular, ya ha organizado varias veces eventos muy grandes, muy importantes. Entonces, especialmente Bangkok, si uno ve el listado, tiene una vocación y un know-how bastante amplio para mega eventos. Y hay otros regionales, es un tema fascinante, los concursos de belleza regionales. Uy, eso es un universo así salvaje, ¿no? Es un tema también interesantísimo. Entonces, aunque Tailandia tenga una proyección deportiva bastante semejante a la de México, ¿no? Entre las 4, las 6 medallas, etcétera, a veces le va mejor, etcétera. Tiene esta proyección limitada, le gusta, hay una fuerte impronta de hacer estos eventos en Bangkok, de promoción. Es parte de la proyección turística de Tailandia. Y entonces, pues hay mucho know-how, la verdad. Eso. Muy bien, muchísimas gracias, Marco. Justo también te preguntaba este tema de si nos pudieras hablar, porque, bueno, ya lo platicamos nosotros tres, pero para la grabación también y para quienes estén siguiendo la transmisión, sobre el caso de Indonesia. Y a propósito de que acabas de mencionar este tema de la religión, ¿no? Porque seguramente hay personas que no sepan, pero Indonesia es un país, incluso diría es el país con el mayor país con musulmanes, ¿no? Ujú. Sí, con gente practicante del Islam, para que no vaya a equivocarme, y esto le ha generado controversias en el sistema deportivo, ¿no? Lo más importante, y ahorita lo que más se supo, también para quien no sepa, es que fue sancionada por el Comité Olímpico Internacional, pero lo que nos estaba contando Marco, y es lo que me gustaría que nos repitieras, y a lo mejor profundizar si gustas un poquito más, a propósito de la pregunta que nos hizo Lalo sobre el caso de Israel, fue por un tema de la delegación de Israel de Sí. ciencia artística, pero lo que nos estaba contando Marco es que ya es casi que historia o tradicional que Indonesia sea sujeta a sanciones del Comité Olímpico Internacional. Y esto ya nos mete a otra dimensión que vamos a analizar con profundidad en 2 semanas, pero si nos pudieras hablar un poquito de esta situación en el espacio de Indonesia, siendo un país del sureste asiático. Si quieres darme chance, esa sería la primera pregunta. Y Paola tenía otra, entonces no sé si Paola quisieras hacerle la pregunta a Marco. Sí, hola, buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Edith. Y primeramente quisiera felicitar a Marco pues por la excelente ponencia. La verdad es que es un área que me interesa muchísimo, pero no me había adentrado tanto en el lado de Asia. Y bueno, hablaba un poco en su ponencia acerca de lo que es el deporte y las maneras en las que se puede tener esta percepción alrededor de estos eventos deportivos. Y algo también de lo que rescataba Edith acerca de la ponencia de Marco, hablaba de la manera en que luego se tiene como un poco romantizado el todo esto de los deportes y el cómo se quisiera tener, bueno, más bien se tiene el objetivo de separar el deporte de algún tema político, por así decirlo, pero pues bueno, como bien sabemos dentro de nuestro contexto, actualmente todo es política y bueno, tener hablaba de la carta de la carta olímpica. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el papel del soft power o incluso si existe algún tipo de soft power dentro de estos eventos deportivos y cuál es la manera en que tú la podrías identificar o en la que podría, pues sí, destacarse? Bueno, pues para comenzar en los Southeast Asian Games, es una especie, cada país promociona ampliamente estos juegos, se ven en la tele, se ven en internet. Y la idea, bueno, pues es que también al vecino le guste la impresión en lo que vio. Entonces, hay una suerte como de ejercicio de soft power mutuo entre todas
las sedes en las que a lo mejor es que hay cosas de las que pues no se hablan como académicamente, ¿no? Como la rivalidad entre los países del sureste asiático continental contra las del sureste asiático insular. De ahí la podemos dividir las de los países budistas, los países cristianos y los países musulmanes. Indonesia, un país sunita, es lo que iba a decir. Em, y ahí, a eso a nivel popular, ustedes creo que sabemos muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando te reúnes con tus amigos fuera de tu trabajo y que nadie te oye, y que nadie te ve, y que sueltas todo el cúmulo de prejuicios sobre los países vecinos, la región, los de arriba, los de abajo y los de en medio. Evidentemente eso existe en el sureste asiático y a veces pues son ideas muy hostiles que se tienen de los unos con los otros. Se puede hacer un mapa de quién odia a quién, ¿no? Dependiendo de, bueno, pues la rivalidad Malasia-Indonesia muy intensa, la rivalidad, bueno. ¿Qué les puedo decir? ¿No? Tailandia contra Birmania. Ahora la guerra, pues prácticamente Camboya, Tailandia, Tailandia contra Laos, Vietnam contra el mundo, Filipinas contra todos. Hay toda una cosa que a nivel popular está allí presente, hay que decirlo, eso existe, ¿no? Pero estos juegos sí tienen o sí tienen como una parte de sus metas tener o provocar una allure, ¿no? Que dices, ay, bueno, pues los juegos de la ASEAN, de las Southeast Asian Games este año fueron en Tailandia. Ay, pues no está tan mal, ¿no? Está padre, mira la venue, la ceremonia, qué preciosa, divina, los danzas, los bailes no son tan horribles como dice mi primo, mi abuelito, aunque fue a la guerra, no sé qué. Sí existe esta dimensión de crear, pues, esta unidad o esta integración, o cómo decirlo, de que no te odies, más bien, yo creo que el nivel es no odiarnos, ¿no? No odiarnos entre estos estados. Y esto, pues, es indudablemente soft power. Ahora, bueno, pues es un tema ya un poco ya demasiado utilizado hoy en día para mí el tema del soft power, ya lo usan para hasta hablar de la Coca-Cola, ¿no? De la Coca Cero, pero definitivamente, por ejemplo, eh, ¿qué fue antier? Que, que en Los Pinos hablaron de la Copa del Mundo, ¿no? Ya ven que ahora, bueno, este gobierno hace como, es como muy ceremonioso para anunciar, "¡Ah! Va a haber Copa del Mundo". Bueno, ya lo sabemos. ¿Qué? ¿Qué más? Y es un evento maravilloso. Sí, ya sabemos. Sí, ya lo sabemos. Van a venir muchas gentes. Wow, wow, ya, encontraste el hilo negro. No, o sea, y este evento, estos eventos, pues finalmente tienen la necesidad imperiosa de generar atracción y proyección de quien los organiza. Si no, ¿para qué los hace? ¿No? Sería absurdo. Entonces, bueno, el soft power de los mega eventos existe antes del que el concepto del soft power, porque forzosamente los quieres compartir, porque es un gasto tremendo, es un esfuerzo brutal. Prom- Hasta que no empiece a rolar la pelota, toda la población hace jeta. ¿No? Pregúntales a todos los que viven en Tlalpan, a todos los que viven por el Estadio Azteca, a todos los que, todo les parece mal, a los amargados, a las amargadas, a los opinionators. Todo mundo está así como, ay, no, qué horrible. Pero en el momento en el que empieza a rodar la pelota, se les olvida y es euforia. Y esto lo saben perfecto todos los organizadores, ¿no? Entonces también cuando nos anuncian, por ejemplo, el otro día, eh, de que va a haber un mundial social, ¿no? Por una parte, eso es una proyección interna, pero también externa, ¿no? Que reflejan los intereses particulares del Estado en este momento. Entonces, esto ha pasado desde siempre, porque imagínate si no se quisiera compartir. El único evento deportivo que renunció al soft power fue Tokio 2020 y eso porque ya, no pudo más, ¿no?
porque de haberlo hecho, de haber querido, Japón hubiera tirado los juegos porque había una ola xenofóbica tan brutal, ¿no? A pesar, fíjate, los cines estaban abiertos, los teatros estaban abiertos en Tokio, pero no se permitieron espectadores en los juegos, ¿no? Es el único caso donde renunció al soft power, ¿no? Entonces sí. Em, yo creo que se debe medir el soft power siempre y cuando sea consciente. Sea consciente, ahora que ya existe el concepto, de cuáles son los objetivos de atracción. Yo, por lo que veo en los anuncios del gobierno mexicano, lo que quieren es visitantes a morir. ¿No? Yo no veo que les interese la proyección deportiva del país, porque bueno, además creo que está en la peor selección en la historia en estos momentos. Yo, la verdad, a mí, la verdad, el fútbol no me llama mucho. Entonces, no puede ir por ahí, ¿no? Por ejemplo. Los Ángeles 28, pues Estados Unidos es la potencia número uno, entonces tiene una proyección deportiva ya brutal. Em, Otros países que hacen la Copa del Mundo, pues a lo mejor también tienen más pretensión deportiva. Creo que México no, ¿no? Tiene, yo lo que veo es su soft power, o sea, o más que soft power, lo que quiere es que venga la gente y gaste mucha lana. Eso es lo que está diciendo. Que suceda, ay, quién sabe, yo la verdad ya no sé, porque dicen, es que FIFA dice, es que FIFA piensa, güey, ¿tú le crees a la FIFA? O sea, teniendo el historial de este siglo, cómo se ha comportado la FIFA, mucho cuidado, o sea, híjole, ¿no? Ahí sí la diplomacia deportiva debe ponerse muy viva, porque la FIFA a veces se comporta como un ente colonial más, como otra corporación de carácter colonial. Entonces, bueno, em, ¿los Juegos Centroamericanos y del Caribe tienen soft power? Pregunto, porque a veces se hacen casi de milagro, casi llegando, casi así como, híjole, como que los hicimos porque ya no nos quedó de otra, porque, ay, tuvimos que repartir las sedes en 12 países porque, ¿no? Entonces, ¿eso es soft power? ¿Tienen soft power los Juegos Centroamericanos y del Caribe? Pregunto, por ejemplo, ¿no? Eh, el Miss Universo, bueno, pues aunque no es deportivo, pero cuánto reach está teniendo, ya pasó quién sabe hace cuánto, y se sigue y se sigue y se sigue. Y bien dicen por ahí, no existe la mala publicidad, solo la publicidad, ¿no? Si lo hablas desde el punto de vista venenoso, pues ahorita se está hablando más que nunca de Miss Universo. Claro que lo vamos a querer ver el año que entra. ¿No? Que esas cosas que ya parecen fuera de lugar en estos tiempos, pues ahora es un concurso de escándalo, de telenovela, de serie de streaming, ¿no? Claro que lo queremos ver. Entonces, muchas veces el soft power actúa o tiene un resultado o las acciones que no esperaban, creo yo, ¿no? O salen a la luz cosas, por ejemplo, pues Rusia gastó miles de millones de dólares en dos megaeventos, el Mundial de 18 y la Olimpiada de Invierno no, fueron 14 y 18, ¿no? La Olimpiada en 14, Mundial 18. ¿Redituó ese soft power, por ejemplo? ¿Qué proyectó? Proyectó que era abierta, inclusiva, buena onda, un país que todos así ansiamos visitar. Creo que no. Solita, o sea, no ni por la propaganda, sino por sus propias acciones. ¿Lo proyectó? Pues proyectó para sí misma que puede gastar ese dinero, que puede construir megaestadios, que puede ganar muchas medallas, aunque con dopaje, pero pues, una imagen de que es que yo tengo que ir a Rusia, que sí lo hizo, por ejemplo, Corea del Sur, ¿no? No, no proyectó. Entonces, pues, en resumen, perdón de a lo mejor divagué un poco, es el soft power. Yo creo que muy importante si hay una conciencia de los organizadores que lo quieren ejercer, que quieren de manera decidida ejercer influencia y atracción. Si no, no hay. O pues, sucede o pasa, o si no está ahí en los objetivos y las metas de un mega evento, el allure, ¿no? Pues, pues X, ¿no? Yo tengo muy claro que el gobierno de México lo que quiere son 10 millones de visitantes. ¿No? Eso es lo que quiere, me quedó clarísimo.
No quiere una proyección deportiva, no quiere hacer una proyección política, no quiere ser un contrapeso a alguien, no, quiere 10 millones de visitantes, o sea, quiere el dinero en el mundialito, porque no es tanto mundial, sino como que mundialito, ¿no? Porque es cortito, ¿no? Lo que va a pasar en México. Entonces, pues mucho soft power mexicano, pues la verdad no va a haber. O sea, no veo ahí una proyección de soft power. ¿No? O a menos de que luego Edith nos salga con la noticia que se va a hacer un ciclo, se va a hacer un encuentro brutal sobre deporte, política, soft power durante el mundial, o se va a hacer un ciclo de cine revolucionario, internacional, con todas las estrellas. Pues no, no parece que no va a haber eso, ¿no? No va a haber Olimpiada Cultural hasta donde vemos, ¿no? Entonces, pues eso. Entonces, otra vez, perdón que me repita. Soft power es importante si hay una conciencia de los organizadores, de que suceda, de que haya un resultado palpable a medio y largo plazo sobre la organización del mega evento. La verdad, yo creo que México lo que quiere es que ya pase, porque estar lidiando con Estados Unidos con este tema, con el tema de seguridad, es que es brutal. Este mega evento es un tema de seguridad brutal. Y cualquier nota así medio fea se magnifica. Acuérdense lo que pasó en Sudáfrica, que hizo un gasto brutal en su mundial y impuso unas leyes verdaderamente dracónicas de que llegó un turista, le robaron la cartera, bueno, pues agarraron al tipo y lo metieron 10 años a la cárcel o no sé qué. O sea, ese tipo de cosas son las que se van a magnificar. La verdad no va a salir en redes. Porque yo me acuerdo, yo era niño en el Mundial 86. Me acuerdo, yo vivía en Nueva Santa María, en la colonia Nueva Santa María, y en el parque de la Nueva Santa María, después de los partidos, la gente salía con tambores, o sea, era como de la colonia, ¿no? Así a festejar, a estar junta, a echar relajo. Eso no va a salir en las redes. No, eso no te va a dar reach. De que la gente se esté juntando, esté creando comunidad, armonía, celebrando, etcétera. Sino va a salir de que a la gringa la toquetearon en el metro. Porque además ya vemos que los medios es lo que están, pues lo que sacan, ¿no? Los medios actuales, ¿no? Entonces, por eso también es un evento de alta dificultad, porque hay, em, como digamos, organizaciones en México, y lo voy a decir tal cual, que quieren que fracase el mundial. Hay que decirlo tal cual, y con todas sus letras, que quiere que sea un fracaso la organización del evento en México. No digamos de los gringos, eso ya lo sabemos. Pero hay mexicanos organizados que quieren que aquello sea un desastre. Y no digo por la selección, que eso como que ya medio lo sabemos, sino la organización como tal. Entonces, pues sí, por eso ya más mejor ya queremos que pase para que, ¿no? Bueno, me extendí mucho, perdón, Paula. Espero que te haya ayudado todo todas mis disquisiciones. No, 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 muchísimas gracias. Está totalmente perfecto y coincido totalmente en todo y bueno, que esperemos que superen un poquito las expectativas a las que se tiene para el Mundialito de México, ¿no? Muchísimas No gracias. son muy altas, entonces sí, sí, yo creo que sí se van a superar. No sé si a nivel deportivo, la verdad, pero al menos a nivel de lo que presenta el país, ojalá no sea tan árido como lo que están presentando, que parece así como, ay, como que, ay, ¿qué hacemos? Ay, hacemos un mundial social, ¿no? Ay, sí, vamos a hacerlo y ya. Perdón, perdón, Edith, pero como espectador y como interesado en mega eventos deportivos es lo que se ve. Ay, no, pues si te contara, pero eso ahorita a mí no me corresponde, no puedo, pero algún día cuando pueda escribir mis memorias ya pondré todo eso en papel. Pues la idea justo, Marco, y te voy anticipando, y le comentaba a Paola y también a la audiencia para hacer el comercial, pues la idea sí es el próximo año lanzar un ciclo muy enfocado en el mundial. Tengo que aterrizarlo porque también queremos invitar a un par de especialistas que tenemos por ahí en reserva, que trabajan mucho estos temas.
Y pues hago el comercial, justo la Dirección General de Deporte Universitario de la UNAM cada año organiza un congreso internacional y justo anoche vi que el congreso de este año va a ser enfocado en la Copa Mundial, ¿no? Parece que lo hicieron a propósito que coincidiera con el sorteo de la Copa Mundial que va a ser el viernes 5 de diciembre, entonces el congreso es el 4 y el 5. Pues que si hay alguien interesado, Paola, si pudieras a lo mejor darte una vuelta, no sé si va a ser presencial en la facultad, seguramente sí, en la Facultad de Ciencias y Políticas Sociales de la UNAM, pues ahí está una oportunidad para dialogar sobre estos temas con otros colegas que también lo están analizando. Porque sí, hay muchísimas cosas que decir del Mundial en 2026, pero ahorita no es el momento. Yo tampoco puedo decir mucho en este momento. Pero gracias, Marco, por otra vez volver a poner los puntos sobre las is. Y antes de cerrar la sesión, justo nos llegó una pregunta de alguien que está siguiendo la transmisión. No sé si se llama así, pero aparece como Ulrike Becerril. Y nos dice, bueno, primero dice que muchas gracias, Marco, por la excelente presentación. Y nos dice, tengo un par de preguntas. ¿Qué país consideras que podría albergar los Juegos Olímpicos en el sureste asiático? Esta me parece una muy interesante pregunta, porque me parece que la tendencia también de los Juegos Olímpicos, salvo Los Ángeles, como que están siendo estos países emergentes, ¿no? Y también de las Copas Mundiales, justamente. ¿Cuáles serían, y la siguiente pregunta es, ¿cuáles serían sus intereses y qué buscarían proyectar estos posibles candidatos? También nos dice que si nos podrías hablar un poco del Sepak Takraw, o no sé si lo pronuncio bien, Takraw, y la importancia en la región del sureste. Supongo que es un deporte autóctono, entonces esas son las preguntas que nos comparte Ulrich. Bueno, gracias por las preguntas. Pues bueno, Indonesia quería. Yo creo que aquí, Edith, puedo tratar el tema de Israel porque me lleva directamente. Fíjense que el Estado de Israel, el Comité Olímpico de Israel, vamos a decirlo de otra manera, es una espina atorada varias veces que se ha clavado en las manos de Indonesia. En 1962, Yakarta organizó los Juegos Asiáticos, que como ya mencioné, es el equivalente de los Panamericanos, aunque son de hecho más grandes, tienen más deportes y son más competitivos, de hecho. Em, Hubo dos exclusiones que el Comité Olímpico Internacional consideró arbitrarias. Primero, la exclusión de la República de China, entiéndase Taiwán, ¿no? Hay que recordar que la revolución no estaba tan lejos en el tiempo y la República Popular de China tenía poco reconocimiento internacional a nivel deportivo. Recuerden que China popular no pudo competir en Juegos Olímpicos sino hasta 1980. En lugar de China, las organizaciones occidentales se la daban a Taiwán. Después Taiwán fue defenestrada y ya tiene que competir con el extrañísimo nombre de Chinese Taipei, que por supuesto, les provoca tirria. Bueno, pues Taiwán fue una de las excluidas porque la que tenía que participar era la República Popular de China. Estamos hablando del momento del gobierno de un personaje carismático muy importante en la política del siglo XX, el presidente Sukarno de Indonesia. Y en aquel momento, hasta 1974, el Estado de Israel pertenecía al Consejo Olímpico de Asia, que era como la equivalente de la ODEPA en América, la Organización Deportiva Panamericana, que hoy se llama, ¿cómo se llama? Es Pan American Sports, ¿no? Bueno, pues el Olympic Council of Asia había aceptado al Estado de Israel, que compitió de hecho en varios Juegos Asiáticos y era parte de Asia, porque pues está en Asia. Bueno, pues la, la narrativa en Indonesia ha sido en un 99% muy hostil hacia Israel, para decirlo de una manera pues diplomática, ¿no? Hay grupos muy activos. Recordemos que Indonesia tenía un hospital en Gaza, el cual fue destruido, ¿no? Es decir, una de las cosas que unifica a los indonesios, me atrevo a decir, sin importar su condición política, es su solidaridad con Palestina. Y es probablemente el país donde se manifieste de manera más intensa esta solidaridad con Palestina.
Entonces, bueno, no le dieron visa a los israelitas, no fueron a los Juegos Asiáticos. El Comité Olímpico Internacional, dominado por los poderes que ustedes ya saben, pues inmediatamente castigó, defenestró a Indonesia, no pudo ir a Tokio 64, Indonesia inclusive Sukarno hizo un desafío bastante serio, creó su propia organización deportiva revolucionaria. Y en 63, Indonesia, con ayuda de la República Popular China, hay que decirlo, organizó sus juegos de las potencias emergentes, de los poderes emergentes, ¿no? Los Games of the Emerging Forces, de las fuerzas emergentes. Creó una organización como tipo COI, pero de los países emergentes, basada en Pyongyang, en la República Popular Democrática de Corea. Fueron unos juegos no competitivos porque los países, pues sí, sí fueron, porque Sukarno era un presidente muy conocido, era muy importante entre los países no alineados y los países, inclusive fue Japón, ¿no? Llevaron deportistas como más amateur, totalmente amateur, o sea, no fueron unos juegos deportivamente competitivos. Bueno, pues este desafío, porque se organizó un comité, se hizo una organización, porque decía Sukarno que unos eran las Old Forces y ellos eran las New Emerging Forces. Pues inmediatamente, por supuesto que el COI, ya ven que cuando le conviene tiene mano dura y cuando no le conviene, pues no hace nada, como por ejemplo en el caso de Israel, pues defenestró a Indonesia, la sacó del comité, la expulsó y quedó dicho que cualquier deportista que participara en esos jueguchos no iría a Tokio 64. Así. Bueno, Sukarno cae en 66, hay un golpe de estado, hay un cambio de régimen, Indonesia pide perdón, regresa. Y nos encontramos a otra situación. No hace muchos años, a mí el fútbol no me hablen, yo no les hablo mucho porque la verdad me pone un poco de nervios. Pero hubo una Copa Mundial Sub-17 que habrá sido creo que la de hace 2 años, en la que calificó Israel y creo que quedó en la final o en segundo, terceros lugares, ¿no? La cambiaron a Sudamérica, si mal no recuerdo, porque iba a ser en Indonesia. La sede era Indonesia. Todavía no teníamos la situación que se está viviendo, pero Indonesia dijo no y Israel iba a jugar en Bali. Lo pusieron en Bali porque ahí son hinduistas. Dijeron, bueno, a lo mejor ahí los aguantan. Pero el gobernador de Bali no aguantó la presión tan brutal y dijo, no, aquí no, yo no los quiero, que no vengan, no entran. El resultado fue que la FIFA le quita el evento a Indonesia. ¿No? Que ya estaba a unos semanas de realizarse. Viene sanción, ¿no? De que le quitan de manera poco, pues, ¿no? Poco elegante el evento. Y bueno, pues empieza la guerra y el genocidio en Gaza. Y este año, a pesar de que, bueno, en Yakarta hubo un estallido y en Indonesia hubo un estallido social muy interesante, bueno, pues sí, como todos estallidos son interesantes, se continuó la permanencia de Indonesia como la sede, el primer país del sureste asiático que mm, era el anfitrión del Mundial de Gimnasia Artística, que es uno de los mundiales más importantes. Y bueno, aquí, si me deja Edith decir una pie de página muy venenoso, México es el único país que ha renunciado a a los mundiales de los tres países, de los tres deportes olímpicos más importantes. En 81 renunció al Mundial de Gimnasia, que iba a ser el retiro de la Nadia Comaneci, por ejemplo. Renunció en 97 al Mundial de Atletismo, que iba a ser, pues nunca se supo bien dónde iba a ser. Y renunció en 17 al Mundial de Deportes Acuáticos, en que iban a ser en Guadalajara, cuando Peña Nieto dijo que siempre no, que muchas gracias. Bueno, esa es una nota venenosa para la diplomacia deportiva. Bueno, pues Yakarta sí pudo hacer su mundial, pero no les dio visa a los deportistas de Israel, se acabó, les dijo que no.
Y bueno, la sanción, pues a ver, castígame, ¿no? Yo soy el anfitrión. A ver, ¿no? Dice, muchas gracias, Edith. Pues se hizo el mundial con mucho éxito, bueno, éxito organizativo, poco éxito a nivel de público. Y la sanción fue que el Comité Olímpico Internacional, que es dominado por ya sabemos quiénes, pues instruyó a que no se pueden darle eventos a Indonesia. Vemos, yo pienso que esto es un poco lip service, la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque viene la pregunta de qué país podría ser los Juegos Olímpicos. Indonesia, hasta hace un mes, era candidata para albergar los Juegos en una ciudad que no existe realmente, o que semi-existe, que es la nueva capital, que se llama Nusantara. Nusantara, que significa archipiélago, prácticamente, en javanés, que es la nueva capital que se encuentra en la isla que se llama internacionalmente Borneo y que en Indonesia ocupa la provincia de Kalimantan. Y bueno, pues era candidata, había dicho, sí, sí, yo. Mm. ¿Qué tan viable era hacer en en una olimpiada en una ciudad que no apenas está existiendo? Pues yo lo que veo con el señor Tomás Bach es que él iba a la segura, ¿no? Desde los desastres, los escándalos de Sochi y Río, yo creo que decidieron irse un poco a la segura y creo que no les pues, ha salido luego. También, por ejemplo, los Juegos del 32, que serán en Brisbane, en Australia, son un desastre organizativo. Discúlpenme los australianos. Se los dieron 10 nunca había pasado eso, que le dieran una olimpiada a alguien con 10 años de antelación y todavía no acaban de hacer el plan maestro. Todavía no se deciden, tuvieron 10 años, pero como los australianos dijeron que sí, 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 en el gobierno que estaba en ese momento, y ya los gobiernos actuales dicen, ay, espérame, ¿cuánto dices que va a costar esto? Porque Brisbane tampoco no es Sydney, no es Melbourne. La infraestructura hay que hacerla. Y se supone que ahora el mantra de los megaeventos es, no, 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 ya no hagas nada. Ya, aunque en la calle, aunque sea en la calle, haces los juegos, ¿no? En la bodega de tu tía, donde sea, ahí me haces los juegos, ¿no? Y bueno, otras ciudades del sureste asiático que han manejado, que han dicho que les interesa megaeventos ha sido, por ejemplo, Bangkok. Pero hay un problema gravísimo que nos atañe a todos en el mundo, pero también en particular las capitales del sureste asiático están en el mar. El cambio climático está dificultando, hace muy difícil la planeación a largo plazo. No, bueno, ¿por qué hay una nueva capital en Indonesia? Porque Yakarta, que ahora ya la nombraron la ciudad más poblada del mundo, se está hundiendo y parece que es una ciudad poco sostenible dentro de los próximos 50 años. Ya se ha asumido que partes de Yakarta van a quedar sumidas bajo el agua. De hecho, no hay malecón porque tienen unas bardas para que no se meta el agua, ¿no? O sea, hay como, ¿cómo decirlo? Levees, pues sí me entienden, ¿no? Hay fortificaciones para que no se les meta el agua pues directo en el mar. Y esto, por supuesto, lo saben los varones del deporte internacional. Tal vez la ciudad que podría hacerlo es Singapur. Ya hizo unos Juegos Olímpicos de la Juventud, ha hecho Southeast Asian Games, ha hecho pues el Mundial de Deportes Acuáticos, tuvo mucho éxito. Yo me atrevería a decir que la única que realmente podría tener la infraestructura y el control total, porque Singapur es una ciudad-estado, pues es Singapur y ya. Aparte, los varones del deporte saben que con los países del sureste asiático es una mano adelante y una atrás, ¿no? Con Myanmar no contamos nunca. Birmania siempre es un estado de conflicto, de guerra, de agresión espantoso. Tailandia siempre está corriendo al primer ministro, lo está condenando, lo está encarcelando. Es muy inestable políticamente, ¿no? Em, Filipinas, pues en realidad no tiene la infraestructura y mismo problema. Y también políticamente es fragmentaria.
Indonesia está cambiando de capital. Hay que ver si funciona, porque se supone que se inauguró en 24 y todavía hay como 3 jardines, ¿no? En la nueva ciudad. Entonces, no veo yo condiciones, considerando los paradigmas que se están considerando actualmente para escoger las ciudades. Yo pensaría que primero se los darían a la India, antes que a un país del sureste de Asia. Si Singapur levantara la mano, tal vez sí voltearía a ver el Comité Olímpico, porque serían muy controlados, muy acotados esos juegos, porque es una ciudad-estado. Y tiene una infraestructura ya está la infraestructura. Yo pensaría entonces que primero se los darían a Qatar, a Doha, en primer lugar, yo creo que va por ahí la cosa. Después a Ahmedabad, en la India, en el caso que fueran a Asia. Y si China otra vez dijera, no sabes qué, ya, no, a mí no me humillan, casi cualquier de las ciudades chinas importantes podría concursar y ganar fácilmente los juegos. Entonces, no, sureste de Asia yo no la veo en los próximos 20 años como anfitriona, la verdad. Y perdón si me extendí. No, no te preocupes, al contrario, yo no sabía quién estaba detrás de la pregunta, ya supe. Es otro de los grandes especialistas, él sí es uno de los grandes especialistas en temas deportivos, es uno de los maestros o del cuerpo académico de la Dirección General de Deporte Universitario. Es, bueno, yo lo ubicaba más como Otto, ahorita que se acaba de presentar en el chat de las preguntas, ya lo identifiqué bien. Entonces, él sí es también un expertazo en estos temas, da muy buenos cursos. Yo he tenido ganas de tomar los cursos que luego da en deporte universitario o en las plataformas de división continua de Deporte UNAM, pero no he tenido la fortuna, pero él es un gran especialista en estos temas. Entonces, él es quien te dirigió la pregunta, entonces, al contrario, gracias supongo que agradece también él porque te hayas extendido en esta respuesta. Y también nos preguntaba, creo que sobre ese deporte autóctono, no sé Ah, si lo sí. identificas, ¿Cuál de los tres? es ¿cómo lo llama? El Sepak Takraw. Tal cual. Sí, es un deporte. Es que, ¿cómo se los explico? Son unas patadas voladoras para pegarle a una pelota. Es un deporte muy de sureste de Asia continental. Estamos hablando de Tailandia, Camboya, Birmania. Es que lo tendrían que ponerlo porque, ¿cómo les explico? Es como un tenis volador con las piernas. A mí me urge poner una academia de deportes tailandeses, porque de verdad son maravillosos, ¿no? Por ejemplo, hay un deporte también, perdón que responda por otro lado, el kabaddi, que es como las traes. Es un deporte que se van empujando. Búsquenlo también. Se escribe Kawadi, kabaddi, es de hombres y mujeres. Es también movidísimo, es como las traes, es como jugar a las traes. Y es hiper popular ya desde Irán hasta China. Pero bueno, este deporte tailandés que nos preguntan es muy espectacular. Se requieren físicos pues muy delgados, muy ágiles. Es un deporte pues de cardio, es 100% cardio. Ya lo localizaron, ya lo vieron, es que se los tendría que poner en el YouTube o en las fotos. Y es un deporte profesional, ¿no? Es un deporte profesional totalmente, ¿no? Bueno, claro, hay amateurs, pero hay competencias regionales, locales, ligas, etcétera. Entonces, ¿cómo lo describiría? Patadas voladoras para pegarle algo. Padrísimo, es un deporte padrísimo. No sé por qué luego la Embajada de Tailandia no nos hace exhibiciones de eso. No, porque nos hace eventos ahora que fue el del aniversario, un evento 100% comercial, y hubo de comida, pero no hubo deporte. Eso hubiera sido fascinante. Pero bueno, en fin, no me hagan caso. Y gracias por la pregunta. Ok, no, pues al contrario, esto nos lleva a rescatar parte de lo que también nos comentaste en tu presentación y que hemos estado reflexionando de manera transversal en este ciclo en particular que estamos tratando de visibilizar el fenómeno deportivo en regiones súper desconocidas o casi no conocidas. Por ejemplo, en el caso de Asia Central estuvimos hablando justo también de los deportes autóctonos y me parece que hay una gran riqueza en todas estas regiones, ¿no? Al menos, por ejemplo, Australia sí ha tratado en su estrategia de diplomacia deportiva, ha tratado, que no, que me parece
mi impresión es que sus resultados son limitados, pero al menos en el papel y en el caso de México también lo hemos tratado de visibilizar esto, ¿no? De los deportes originarios, porque hay una gran riqueza, o sea, más allá de estos deportes, que lo platicaba también con colegas en la semana, pues muchos de estos deportes, como el fútbol, por ejemplo, pues son legados coloniales, ¿no? El por qué existe un mundial de cricket tan famoso, pues es un legado colonial, o el que puedan tener un mundial de ese alcance, pues es un legado colonial. Y esta otra parte, ¿no? Los desarrollos autóctonos deportivos, y hay una gran riqueza. Yo nunca hubiera imaginado que es un deporte, unas patadas voladoras, pero ahora tú que nos estás ilustrando a propósito de la pregunta de Otto, pues es bastante interesante. Pues no sé si hay alguna otra pregunta por parte de Moni, de Paola, ya no veo en el chat. Bueno, hago el comercial que también más bien la puntualización que Otto me hizo del comercial que ya hice también, del Congreso, del quinto Congreso Internacional de Deporte Universitario. Va a ser, como les comentaba, el 4 y 5 de diciembre. Y me dice que sí es presencial, que es en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Ahí la invitación es para ti, Paula, si te animas, y para cualquier colega o interesado en estos temas, sobre todo en la Copa Mundial 2026, creo que ahí van a reflexionar sobre eso. Y me parece que también ver una sesión en línea, entonces también quien quiera conectarse así como lo está haciendo ahorita para este panel en particular, pues son bienvenidos, ¿no? Entonces ahí tú, Marcos, si puedes darle seguimiento a la transmisión para que pueda seguir soltando veneno sobre el análisis venenoso de los temas de diplomacia deportiva, es muy necesario. Pero no sé si Moni, Paola tengan alguna pregunta o comentario adicional. No, de mi parte ya no hay preguntas, nada más. Gracias por la plática, muy interesante. Bueno, aprendimos mucho, creo, hoy. Sí, definitivamente, pero yo decía, tenemos que hablar sí o sí del sureste, y cuando te conocí dije, no, y bueno, más bien ya Cari me había hablado de ti, cuando te conocí en Alada dije, sí o sí tenemos que traerlo, y de verdad ha sido magistral la presentación. Y además nos encanta que, o bueno, no sé, Moni y la audiencia, pero a mí me encantó con el sentido del humor que distinguió a tu participación. Bueno, también creo que nos quedan muy claros estos temas, y de verdad es una invitación para todos los demás, pues que también nos acompañen en estas reflexiones. No hay mucho que decir. Yo le decía a Marco que tengo pendiente la investigación sobre esto de los GANEFO, visibilizar estas manifestaciones de deporte. Se supone ya, y está en redes el rumor de que Rusia va a organizar su Copa Mundial paralela, entonces habrá que ver si ocurrirá, y ahí estarían jugando selecciones como Corea del Norte, China, Nepal, o sea, todas estas que fueron desclasificadas, pues al parecer, si es que se organiza, pues van a ser invitadas. Además, muchas de ellas socias muy cercanas de Rusia. Entonces, si eso pasara, definitivamente le va a añadir un sabor extra a la Copa Mundial que tendremos el próximo año. Pues no sé si tú quieras comentarnos también algo ya de cierre, mi querido Marco, y ya con eso concluiríamos esta sesión. Bueno, pues agregar nada. Ay, bueno, creo que Paola levantó la mano, Sí, perdón. a ver, entonces, si quieres, Paula, y ya terminamos contigo, Marco. Claro que sí, muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad. Pues nada, decirle a Marco que muchísimas gracias por los comentarios y por esta conferencia. Comparto lo que dijo la ponente, fue una plática muy rica y muy, sí, muy interesante. Y quisiera saber si tendrías como alguna, no sé si red social o algo por el estilo para darle seguimiento o conocer más de tus, pues sí, de tus obras, por así decirlo. Marco, no sé si nos podrías a lo mejor compartir algún medio por donde podríamos conocerte o conocer un poco más sobre lo que haces. Y quisiera pedir, Edith, si podrías a lo mejor compartirnos el lugar exacto en donde va a ser el congreso, porque creo que a varios nos interesa muchísimo. Y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues mira, he estado muy inactivo de redes sociales por varias cosas, pero con mucho gusto mi Instagram es muy fácil. Marco Antonio Silva Varón, todo juntito. Y ahí me encuentran. Sí contesto, aunque te digo, no, he estado bastante inactivo y desfasado de redes sociales últimamente, pero ahí, y bueno, es un poco hablando de la disociación cognitiva porque he puesto ahí cosas más bien de arte, que es otra de las cosas a las que he hecho, pero bueno, pues ahora que tengo estos espacios luego para hablar de deportes, pues yo encantado. Entonces ahí, Pablo. Sí, y no te Perfecto, preocupes, muchísimas gracias.
Paola, justo Otto, que ahorita se está identificando, su otro nombre es Ulrike, entonces, si le digo que se me había olvidado por completo, em, soy muy mala con los nombres, esa es la realidad. A veces yo también me pregunto cómo me llamo yo misma, entonces hay una disculpa. Pero Otto puso ya la referencia en Facebook y no te preocupes, con mucho gusto te la comparto, Paola, para que la tengas, ¿vale? Em, pues bueno, entonces ahora sí, Marco, entonces si quieres hacer un cierre y ya, con eso concluimos. Pues muchas gracias, Edith, por la invitación. Gracias a las compañeras que están aquí en Zoom y a las personas que están en la transmisión en redes sociales. Gracias por su tiempo, por su paciencia y por interesarse por estas temáticas. También gracias por su interés en el sureste de Asia. Y bueno, pues yo encantado de pues seguir en contacto con todos ustedes. Mil gracias. Lo aprecio muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Marco. Pues creo que con esto concluiríamos. A quienes nos están siguiendo en la transmisión, pues con esto cerramos. Esperamos de verdad que les haya fascinado la presentación tanto como, bueno, al menos personalmente a mí me encantó. Y la invitación, ¿no? Que sigamos reflexionando sobre esto. Y pues la idea también es crear redes, ¿no? De colaboración, de conocimiento. Entonces a mí si hay alguien en la audiencia que más adelante quiere referencias de Marco, pues con mucho gusto nos pueden mandar un mensajito por el correo del grupo o contactarnos a través de las redes sociales del grupo y con mucho gusto compartimos la referencia, porque tampoco es que tengamos tantos especialistas de México, es una joya tener a alguien que nos pueda hablar en español de estos temas. Para hablar de Pakistán tuvimos que traer a alguien que nos viniera a hablar desde allá sobre estos temas, entonces, pues aprovecharlo también. Entonces agradecemos mucho y las grabaciones, como saben, se quedan en nuestro canal de YouTube. Entonces, pues muchas gracias también a Moni por hacer posible una sesión más de este panel y los invitamos a la próxima semana para analizar el caso de Qatar, que como ya lo comentaba Marco, se está posicionando como uno de los referentes sin duda de temas de diplomacia deportiva. Ellos sí van con todo para usar el deporte para fines económicos, políticos, etcétera. Y como acaban de terminar de ser sede de la Copa Sub-17, pues vamos a propósito de eso reflexionar sobre el caso catarí una vez más. Pues gracias a todos y los esperamos el siguiente sábado. Nuevamente, muchas gracias, Marco, por por tu conocimiento, por tus experiencias.